Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Es un placer para mí poder compartir mi trabajo con ustedes y recibir este interés de parte suya. Yo voy a mostrar el trabajo que he desarrollado en los últimos 15 años, una pequeña muestra, y voy a partir mostrando un trabajo que está en este momento en exhibición en el archivo de la ciudad de Bogotá, y que va a estar exhibido, por si alguien va, hasta el 15 de diciembre en esta ciudad. Yo trabajo hace ya 15 años, desde el 1999, 2000, 2001, con los archivos que Estados Unidos desclasificó sobre Chile. Y este trabajo, que ha sido un trabajo de investigación, pero también es un trabajo artístico en el sentido de que mi principal preocupación es darle visibilidad a este material de archivo. Esos son como mis problemas artísticos, ¿no? Cómo hacerlo visible y qué aspecto de ellos hacer visible. Y este trabajo me ha llevado en estos 15 años a entender que al empezar por Chile, al empezar por una información que tenía que ver con los últimos 40 años de la historia de Chile, rápidamente estos papeles, estos documentos me fueron conduciendo hacia otros países de Latinoamérica, y la misma información de los archivos me llevó a construir una escena geopolítica de la Guerra Fría, pero que también entiendo que tiene que ver con nuestro presente. No lo veo solo como algo histórico, sino como algo que probablemente en algunos aspectos o varios de ellos nos siga sucediendo. Voy a compartir con ustedes este trabajo del Archivo Bogotá, que es un trabajo muy importante para mí, porque es un trabajo que de alguna manera es la síntesis de estos 15 años de revisión de este material de archivo. Y entonces es el primer trabajo. Ven a descubrir. Pues no. ¿Dónde está mi amigo? Es el primer trabajo que de alguna manera lo hago a partir de una hipótesis. No, es mejor que saque. ¿Puedes bajar ese video para poder ver? Gracias. Entonces este trabajo de Bogotá, que se llama En nuestra pequeña región de por acá, es un trabajo que tal vez sea el primero en que yo postulo una cierta hipótesis que tiene que ver con el consumo que he hecho sostenido de este tipo de información. Estos son archivos que, lo que están viendo ahora, son archivos referidos a Chile. Para hacerles como una breve introducción, hasta comienzos de la década del año 2000, de la primera década del 2000, Chile era el país sobre el que Estados Unidos más había desclasificado información, en cantidad de información, un volumen que en cantidad de páginas, no en cantidad de documentos, sino que en cantidad de páginas bordeará los 250.000 hojas, ¿ya? La característica de estas hojas es que muchas de ellas están completamente tachadas. La otra característica de esta información es que, producto de las tachas y también producto de la desclasificación, esta información aparece fragmentaria y muchas veces desordenada y caótica. Aún así, hay, por supuesto que hay una información que es específica, cotidiana, de un país que está interviniendo o logrando injerencia sostenida más bien sobre otro desde el año 61, que son los primeros archivos que se clasifican, hasta el año 91, que es la fecha final en esta primera desclasificación, que se llamó el Proyecto Desclasificación Chile. Lo que hay que entender de la desclasificación es que la palabra desclasificación quiere decir básicamente que estos documentos estuvieron clasificados como secretos.
Dentro de la clasificación secreto hay varias tipificaciones. Top secret, no informar, no distribuir a distintos organismos, secreto sensible, solo mirar. Cuando se dice desclasificar, se dice específicamente que estos documentos y esta información va a salir a la luz pública fuera de esta condición de secreto, ¿ya? Muchas veces uno se pregunta ¿para qué Estados Unidos hizo esta desclasificación? El contexto histórico específico de Chile es que en ese momento Pinochet estaba preso en Londres, por lo tanto había una presión de la comunidad internacional para que Estados Unidos liberara información que pudiese servir en un eventual juicio, ¿ya? Y eso fue lo que también produjo el gran volumen, se dice Chile es el país extranjero sobre el que Estados Unidos más ha desclasificado información. No sé si eso es actual, pero por lo menos al comienzo de los años 2000 era veraz, digamos. Chile era el país sobre el que Estados Unidos más había liberado información. Como artista visual y con lo que se me pidió acá que me refiriera, yo cuando me enfrenté a estas imágenes y a estos textos, más que la información misma, que a veces tiene varios filtros y varias dificultades, por ejemplo el idioma, ¿no? La mayoría de los documentos están en inglés, por ejemplo. El hecho de estar tachado hace que uno pierda completamente el hilo de la lectura. Uno está mirando un archivo y luego ve otro y a pesar de que aparecen fechas quedan desconectados unos de otros. Por lo tanto, también como primera imagen que se me vino a mí era una especie como si hubiese una nube flotante de información desconocida, de muy difícil acceso, o que por lo menos producía una sensación caótica de información, ¿ya? Eso es una cosa. Desde el punto de vista visual, que tiene que ver con mis inquietudes e intereses, una de las cosas que yo noté también es que el caos de esta información tiene que ver conceptualmente con que estos documentos, al aparecer borrados, pasan a estar en una situación híbrida en que ya no sabemos si son textos para leer o imágenes para ver, ¿sí? O ambas cosas, ¿no? Porque la figura de un texto borrado es finalmente la imagen de un texto borrado, mientras que el texto que porta una información específica continúa actuando sobre nosotros como información de texto, ¿no? Entonces, quedaban en una situación híbrida, caótica, entre la visualidad y la textualidad, ¿sí? Y creo que esa fue la primera como aproximación que tuve yo, ¿no? La hibridez y el caos que esta hibridez producía sobre esta información. Con el tiempo, luego de revisar muchos de los documentos chilenos, me empecé a dar cuenta que rápidamente esa información llevaba de un país a otro, ¿sí? Primero en el Cono Sur, digamos, no solo la Operación Cóndor, la Operación Cóndor es un resultado de una política de coordinación anterior a la existencia de la Operación Cóndor, ¿no? La Operación Cóndor es una herramienta, pero la mezcla entre un país latinoamericano y otro, sometidos a los mismos tipos de operación, rápidamente me empezaron a llevar a una especie como de panorama latinoamericano y a una política que tenía que ver con Estados Unidos en América Latina, desde muy tempranamente, desde la formación de la CIA. En el año 48 ya empiezan a aparecer las primeras evidencias de cuál va a ser la política que se va a instaurar en la región. Entonces acá algunos fragmentos desclasificados del año 48, por ejemplo, de Colombia, que tienen que ver con la exposición que les voy a mostrar, donde dice: nadie, sin embargo, hasta que vuestro comité fue convencido, ha parecido creer preguntar lo que para nosotros parece ser la pregunta 64. Vale decir, la Central de Inteligencia sabía de la situación en Colombia e informaron ellos oficialmente a los responsables del Departamento de Estado. Esto se refiere a Colombia, a un hecho que se llamó
que se conoce como el Bogotazo, y que fue el asesinato del líder social, candidato a presidente, Jorge Eliezer Gaitán. Guatemala, por ejemplo, el año 51, en la intervención y la desestabilización del gobierno de Arbenz, que también marca el modo, el sistema de intervención. El sistema de intervención, pensado hoy, ya con cierta distancia hipotética de la Guerra Fría o de la Guerra Fría más extrema, ¿no? Estados Unidos en lo que uno va leyendo, no es que quisiera invadir América Latina, sino que básicamente eran sistemas de infiltración y sistemas de desestabilización de cierto tipo de gobiernos que fueran contrarios a los intereses norteamericanos, ¿no? Todo esto bajo, por supuesto, la idea de impedir que en realidad el enemigo era el comunismo. Pero en el caso de Latinoamérica eso es ambiguo porque estamos hablando de muchos líderes sociales que lo que están discutiendo es cómo hacerse de sus economías y de sus riquezas, más bien con un cierto tinte nacionalista, en algunos casos caudillos, en otros casos líderes sociales, en otros casos líderes de izquierda, por supuesto, pero es ambiguo que sea necesariamente una especie como de aniquilación de la izquierda, ¿no? Es más bien cómo mantener el control sobre cierto tipo de economía que se quiere instaurar y que es controlar las materias primas que estos lugares le dan o que sean importantes para Estados Unidos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Venezuela, ya en el año 62 dice: la situación de Venezuela ilustra este problema. La producción petrolera venezolana, que suma alrededor de un quinto de la producción que daría en los Estados Unidos, es de especial importancia para este país. Venezuela tiene un partido comunista muy fuerte. O en lo que es la primera intervención ya de golpe de Estado, hacia el año 64, donde evidentemente la política empieza a ser mucho más agresiva, producto de la Revolución Cubana, ¿no? Producto del fantasma de que no ocurra una especie de revolución cubana en todo el continente. Y el primer golpe de Estado organizado, y que tiene que ver con otra obra que les voy a mostrar, es en Brasil, en el año 64. Entonces este es un fragmento de un análisis de qué va a suceder cuando ocurra este golpe de Estado, ¿no? Dice: los problemas se anticipan en Sao Paulo, sin embargo, determinados establecimientos militares tendrán que ser atacados rápidamente, ya que sabemos que son leales al presidente Goulart. El tópico D está tachado entero y el tópico E dice: la revolución no puede resolverse de forma rápida y será sangrienta. Los combates en el norte podrían continuar durante un largo periodo. La posición de la Marina es incierta y fría, y esto añade dificultades a las fuerzas anti-Goulart. La fuerza está tan dividida que no será problema en una primera etapa. Eventualmente se debe acudir a ayudar a las fuerzas anti-Goulart. El golpe de Estado brasilero en el año 64 marca entonces este énfasis ya de una intervención que no es tan oculta, sino que ya produce efectos muy concretos en los países, ¿no? Como el derrocamiento de un presidente democrático. Y marca otra historia también para el Cono Sur, que va a ser muy importante, que es que desde Brasil la CIA se instala y opera para los países de la región y, por ejemplo, en una obra que voy a mostrar, los documentos avalan los militares brasileños todo lo que colaboraron, por ejemplo, para el golpe de Estado en Chile, ¿no? En Argentina, en Uruguay, etc. Este es un fragmento desclasificado de Chile del año 73, antes del golpe, y que dice: como sabes, el Comité 40 aprobó el 28 de enero de 1971 una propuesta para apoyo financiero para los partidos chilenos opositores para las elecciones de abril del 71, tachado,
de $1.240.000 autorizados, tachado, han de ser pasados, tachado, al Partido Demócrata Cristiano, tachado, fue diseñado para el partido, tachado, y tachado, para el apoyo de los candidatos del Partido Demócrata Cristiano para las elecciones municipales del 4 de abril y para las elecciones separadas para llenar el asiento en el Senado del presidente Allende. El tachado ha sido asignado para cubrir las operaciones de la agencia, incluyendo el apoyo al Partido Demócrata Cristiano. Entonces, falta un poco de foco, ¿no? ¿O se ve bien? Entonces, los fragmentos de estos documentos dan indicaciones y son bastante concretos con respecto a acciones cotidianas sostenidas en distintos países a lo largo de un periodo histórico largo. La cantidad de información y la precisión de la información es muy específica, digamos, ¿no? Tanto en los textos que le leí, que tienen que ver como con estas operaciones que todavía no producen efectos concretos de golpe de Estado, que son las preparaciones para esto, como posteriormente en los periodos de las dictaduras latinoamericanas también hay una información muy específica, muy concreta y muy cotidiana, ¿sí? Leer esta información produce en uno un rechazo inevitable, ¿sí? Básicamente porque algo que Hannah Arendt llama la verdad de los hechos, ¿no? No es que estemos leyendo una gran verdad histórica, sino que estamos leyendo hechos puntuales, pequeños, sostenidos en el tiempo, que van construyendo una imagen que es altamente traumática, probablemente para alguien que aún no acepta esta información, ¿sí? Mi aproximación a esto, con el tiempo va conformando dos ideas, ¿sí? Una, que las soberanías de los países latinoamericanos y las autonomías de nuestros países latinoamericanos, evidentemente es algo que está en entredicho, ¿sí? Es algo que no se puede sostener con tanta ligereza, ¿sí? Eso por un lado. Y probablemente como una especie de reacción histérica, digo yo, porque yo trabajo con ciertas nociones de la histeria, los países latinoamericanos en general tienden a conformar sus historias oficiales a través de una forma cerrada de mirarse a sí mismo, de manera de impedir la posibilidad de la contaminación real de nuestra historia entre unos y otros, ¿no? Entonces, la primera negación que impide acceder a esta información, aceptarla psicológicamente, es que hemos estado normalizados dentro de un tipo de relato histórico donde la historia de Chile no tiene nada que ver con la historia argentina y la historia argentina no tiene nada que ver con la historia de Brasil. Y una de las cosas que hacen los archivos desclasificados es justamente destruir completamente la posibilidad de escribir con respecto al siglo XX una historia que no está relacionada con una región que es geopolítica y que estuvo y probablemente está bajo estas nociones de política exterior norteamericana para Latinoamérica, ¿sí? Eso es una cosa. Lo otro es que el material es altamente distópico, ¿sí? Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con esta obra que les voy a mostrar, que lo que uno está leyendo permanentemente es todo lo contrario a lo que los discursos utópicos políticos nos enseñan en un sentido ideológico, ¿sí? O sea, aquí no hay ideología necesariamente, aquí lo que hay es un control económico y una disputa económica de sectores extranjeros y nacionales que se coluden o no, y básicamente es eso lo que uno está leyendo permanentemente, ¿sí? Entonces, la destrucción que hace esta información de cualquier
ideología modernista en el sentido utópico también es puede ser muy chocante, digamos, ¿no? Si es que uno lo lleva a cabo como una lectura sistemática. Entonces, esta exposición de Bogotá, en nuestra pequeña región de por acá, esta es una vista general de la muestra, está en el archivo de la ciudad de Bogotá. Empieza con un texto de Orwell, justamente en esta idea de la distopía, ¿no? Que dice: todo se desvanece en la niebla, el pasado está tachado y la tachadura olvidada. Todo se convierte en verdad y luego vuelve a convertirse en mentira. Y esa frase está en relación a un objeto, que es una caja de acrílico que tiene 3 partes. Y en esta caja se escuchan los discursos políticos, o sea, al entrar a la sala uno escucha los discursos políticos de 25 líderes latinoamericanos, líderes sociales, políticos, religiosos, cuyas muertes son sospechosas o no han podido hasta el día de hoy ser claramente dilucidadas o están siendo investigadas, o algunas ya fueron judicialmente establecidos que no fueron causas naturales de muerte o causas accidentales de muerte, sino que fueron envenenamiento o un choque a propósito, etc., ¿no? Entonces, en esta caja se escuchan todos los discursos utópicos de estos 25 líderes de distintos países latinoamericanos en la situación discursiva de hablar políticamente, públicamente, ¿no? Y es el sonido que acompaña el comienzo de la muestra. En la parte del centro de la caja aparecen, son placas de fierro que se manipulan, y aparecen las imágenes de los funerales colectivos de estos líderes, ¿sí? Y la fecha de muerte de cada uno de estos personajes. En el caso de la caja hay solamente 10, ¿no? Pero los discursos son de todos ellos. Y los discursos se acoplan, después los vamos a escuchar un pedacito si podemos, y los discursos se acoplan y se van transformando en una especie de un solo discurso, donde se escuchan siempre las mismas palabras ideológicas de utopía, ¿no? Justicia, igualdad, qué sé yo, todas las que escuchamos siempre en los discursos políticos, públicos, ¿no? Y la tercera parte de esta caja es un dossier de archivos que cae por la caja y que muestra los dossiers referidos a esas muertes y a lo que hoy se puede establecer, más o menos, de esas muertes. Al interior del espacio de exhibición se disponen 2 grandes planos, ¿sí? En uno, en el blanco que está ahí, que tiene como pequeñas imágenes, aparecen los retratos de estos 25 líderes. Son 25 líderes que pertenecen, que la condición de selección mía fue que estuvieran dentro del sistema político, o sea, no tengo guerrilleros no porque tenga nada contra los guerrilleros, sino porque justamente más bien tiene que ver con la desestabilización de un sistema social político articulado, ¿no? Entonces aparecen por país y están ordenados geopolíticamente, pero también cronológicamente, y en general son candidatos a presidente, presidentes, senadores, vicepresidentes, arzobispo. Hay un periodista, pero que tenía un rol también como de candidato, diputados y senadores. La manera en que están confrontadas estas imágenes es que aparece el personaje hablando en esta imagen pública, política, de ejercicio de la política, y perpendicular a él una pintura que está hecha de tal manera que no se ve mucho, digamos, es muy difusa, de la imagen de su muerte, ¿no?
En general estas imágenes de muerte son imágenes violentas, y cuando uno lo mira por el revés, entonces ahí sí se ve contrastadamente la imagen de muerte. Entonces hay un contraste entre la imagen del personaje en su función pública y generalmente la imagen violenta, destructiva de esta muerte. Al revisar cada uno de estos casos, es fácil ir comprendiendo la conexión que hay entre este sistema constante de eliminación de cierto tipo de líderes, ¿no? Lo que a mí me llevó a hacer esta exposición, y es una obra a la que le tengo mucho afecto, esta particularmente, es preguntarse cuándo y cómo se puede manipular la historia, cuándo se puede manipular los procesos históricos y cómo ocurren esas manipulaciones, ¿sí? Y el que fueran estos personajes es que también tenían la característica de que estas muertes produjeron una gran conmoción en sus respectivos países, ¿sí? Este es Omar Torrijos, por ejemplo, de Panamá, que es una muerte que hoy está siendo investigada. Se le cayó el avión. Héctor Roldós, por ejemplo, también es un ecuatoriano que también murió producto de un accidente aéreo, y que también hoy está siendo investigado y ya ha sido no totalmente comprobado, pero comprobado que en realidad el avión sufrió un atentado. Y la hipótesis de este trabajo es asociada a esta idea de cuándo y cómo se puede manipular el curso de la historia, con qué objetivos, por supuesto, que son más o menos siempre los mismos. ¿Qué produce esto en las sociedades? ¿Sí? Y que tiene que ver con otra parte de la exposición, en el sentido de que si yo elimino a los líderes naturales de una sociedad, aquellos que esa sociedad lo ha hecho que ocupe un lugar de liderazgo específico, si yo elimino sistemáticamente a esos líderes, ¿quiénes quedan como líderes? ¿Quiénes son los líderes? ¿Por quiénes se sustituyen, por ejemplo? ¿Qué le sucede a la sociedad que ha hecho el trabajo de reconocer en ese sujeto un valor para su localidad, para su país? ¿Sí? Esa es como la pregunta de la exposición, ¿no? Esta es otra vista de la exposición, voy a volver a esta imagen después. Este es, por ejemplo, Juscelino Kubitschek, expresidente de Brasil. En Brasil también pasa una cosa que es muy insólita. En 5 meses se mueren, entre el año 76 y 77, entre octubre y enero o febrero, se mueren los 3 líderes democráticos que podrían haber desestabilizado la dictadura en el año 76-77, ¿no? Entonces, Juscelino Kubitschek es uno de ellos, João Goulart, muerto, también hoy se sabe por Operación Cóndor, y se sabe que estos 3 expresidentes y candidato a presidente brasilero fueron producto de la Operación Cóndor, ¿no? Este es Roldós, Óscar Roldós de Ecuador, también un presidente muy importante para los ecuatorianos, que también se le cae el avión y que muere en el año 81. Chamorro, ¿sí? Periodista, marido de Violeta Chamorro, y gran opositor a Somoza, ¿no? Romero, arzobispo de El Salvador, también asesinado mientras da una misa. Y estas son las imágenes de los reversos. Este es Michelini, diputado y líder sindicalista uruguayo, asesinado en Argentina. Entonces, en los reversos de las imágenes aparecen las imágenes de muerte violenta, asociadas a la imagen del retrato de este personaje público, en su actuación pública, ¿no? En su actuación de líder ciudadano.
frente, como no todo es desesperanza, frente a esta galería de retratos y de muerte, hay dispuestos 11 paneles, esto tiene como 15 metros de largo, unos escritorios que contienen archivos y unos textos que están en los muros, ¿sí? Estos paneles que recorren también el otro lado de la galería de retratos, el frente, están conformados es una mancha negra que está conformada por respuestas que distintas personas en distintas partes del mundo me han ido entregando. Cuando yo hice una obra que se llama La Biblioteca de la No Historia, que se las voy a mostrar, es una obra donde las personas son libros de no historia, hechos de archivos desclasificados que las personas se pueden llevar a cambio de una respuesta. Y a la pregunta que es, ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Sí? Y libremente, en distintos idiomas, en distintos lugares, las personas se llevaban un libro de archivo, en realidad no es un libro, después voy a profundizar un poco en eso, y entregaban una respuesta. Entonces, esa mancha la hice a partir de todas estas respuestas que recibí desde el año 2011 hasta el 2013, donde cortamos solamente aquellas palabras que tenían que ver y que expresaban una relación de afectividad y de subjetividad con respecto a la información de los archivos. Entonces, en el pasillo que está entre estos paneles y el espacio, se proyectan por la luz palabras que dicen mi casa, mis hijos, yo, la historia, mi pareja, mi familia, etc. Y que es una primera aproximación a algo que también a mí me sucedió leyendo este material, y es entender que no es un material que una sola persona pueda elaborar, digamos, que es un material que probablemente va a marcar nuestra historia por mucho tiempo y que necesita una elaboración que sin duda es colectiva, ¿no? Y la Biblioteca de la Historia era como una manera de difundirlo, hacerlo circular y recibir una primera respuesta a una pregunta que yo me había hecho, que era, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Sí? O más bien, ¿puedo hacer algo yo con esto? Entonces, en la Biblioteca de la Historia lo que yo puedo hacer con esto es traspasárselo a otros, digamos, traspasar esa pregunta a otros, ¿no? Entonces, los paneles que están al fondo, recortamos algunas palabras que se proyectan y que generalmente tienen que ver con una relación afectiva con la historia, ¿sí? Y que es la manera en que nosotros nos apropiamos de la historia, ¿no? A través de nuestras pequeñas comunidades y la relación afectiva que hay entre los hechos históricos y cómo nos afectan y cómo los elaboramos, ¿sí? De una manera que es mucho más sencilla que intelectual, ¿no? Y lo otro es que también son distintos idiomas, distintas caligrafías, hay idiomas de todo tipo, se arma como una especie como de mosaico, ¿no? También en la exposición hay unos elementos que son volumétricos y que son una cita o una apropiación más bien de esculturas de Donald Judd. Donald Judd es un artista minimalista norteamericano. El minimalismo se produce en el mismo momento histórico en que se están produciendo la información contemporánea a los archivos desclasificados, ¿no? Entonces, y el minimalismo para el arte, que se difunde además y que se impone como una vanguardia, plantea el arte por el arte, un arte no discursivo, un arte que es absolutamente preocupado de problemas formales, materiales, etc., ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar algunas obras de Judd y sacarles un pedazo, introducirles distintos tipos de archivos. Y ahí hay compendios, en el caso del anterior,
las personas, tiene que ver con estos cubos que están tapados con acrílico. Las personas no pueden sacar los archivos que están adentro, tiene que ver con esta condición de no accesibilidad del archivo, pero sí lo pueden ver, digamos, y en los muebles de JAD pusimos legajos impresos muy volumétricos con archivos desclasificados de todos los distintos países latinoamericanos, que sí están en consulta y pueden ser consultados. Porque estaba en Colombia y porque también me parece que es el primer caso importante de intervención en 1948, esta mesa está puesta en relación a un fragmento que habla de un interrogatorio que la CIA le hace a un almirante sobre la muerte de Gaitán, ¿no? La muerte de Gaitán, no sé si ustedes saben, pero dio origen a un hecho histórico en Colombia que se llamó el Bogotazo, donde la gente después del asesinato de Gaitán salió a las calles como por 2 o 3 días, quemó la ciudad, se murieron muchos, el ejército se confrontó al pueblo y de cierta manera, porque tiene que ver con otra obra que vamos a ver, de cierta manera uno podría sospechar que Colombia tal vez nunca se recuperó de lo que esa muerte produjo, ¿no? Por la empatía que tenía ese líder con las personas. Y en la tercera parte de la exposición hay un video donde aparezco yo con un profesor de inglés, que es Nicolás Poblete, que también es un novelista, y que es profesor de inglés efectivamente, donde yo lo contrato para que me enseñe inglés a través de la lectura y traducción y ejercicio del idioma a través de los archivos desclasificados de la CIA. Y lo que vamos haciendo es leer este material, ir aprendiendo un idioma que a mí particularmente no me gusta y que me cuesta mucho, también porque no me gusta, y entonces vamos usando el material del archivo para que yo vaya aprendiendo a escribir inglés, ¿no? Y les voy a mostrar un pedacito pequeño de ese video. Cuando ustedes digan, ¿eh? To help so fast, their stock market is down 50%. I want to do this, but I also want to. And So in this con la que estoy a despachar derrocar el gobierno, okay, se filtre. All right. We have some exercises here, but before that, let's take a look at this. Okay. This is a very brief letter Okay. that we found in one of the books. It says you can see that this is it's a handwritten letter, a memo by this woman. And it says, so we're going to read this, and I want you to detect the prepositions. Okay. Okay? So, Mrs. Eloise Lashbow, June 3rd, 1976. Repeat that. June 3rd, 1976. Dear Mr. Stevenson, could you find out who, in the Pentagon, is responsible for teaching torture techniques to the Chileans? Thank you. Sincerely, E. Lashbow. P.S. Thanks for being against the BI bomber. Okay. Bomber. So, read it again, please. Okay. Dear Mr. Stevenson. Dear Mr. Stevenson, could you find out who in the Pentagon is responsible for teaching torture techniques? Torture. Torture. Torture.
Torture. Chair. Torture. 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 Yes, okay. Teaching torture techniques to the Chileans. Chileans. In the USA, in the US you say Chileans. In England you say Chileans. Okay. Okay? Thank you. Thank you. Sincerely. Sincerely. Yes. Y lash both. Yes, postscriptum. P.S. Thank for being against the B.I. bomber. Bomber. Yes, okay. So, what prepositions can you see here? Let me find out. In. Yes, very good. In the Pentagon. Because they're referring to Un lugar. a place, location, right? Okay. Is responsible for. right, for teaching. Por las enseñanzas. In this case, we would translate it as de, right? In this case, the translation is, ¿podría usted decirme Yes. quién en el Pentágono es responsable de I think so. Yeah, de enseñar. enseñar las técnicas de tortura a los chilenos? Yes, I think so. Okay. Okay? All right, so we have And to the preposition. yes, very good. Okay. To the where are they going, right? Claro, teaching torture techniques to ¿Cómo lo es saco? para. Exactly. Okay. Very good. So we have in, In, for, to. to, And then for again. for, okay. Okay, very good. Wonderful. Let's see something else here. Bueno, son lecciones durante 6 o 7 meses y también sirve para, no para aprender inglés por supuesto, pero me sirvió a mí para que las personas pudiesen a través de estas lecciones, bueno, hay varios ejercicios, ¿no? El idioma inglés como un idioma hegemónico, esta cosa sudaca de no saber inglés y la vergüenza de no saber inglés y pronunciarlo mal. También esta hipótesis mía que decía, bueno, este es el material con el que yo debería aprender este idioma, es lógico, lo más lógico es hacerlo a través de esta información y no de Shakespeare, por ejemplo. Pero también a nivel de la obra sirve para que las personas puedan acceder a ciertas tenemos como 80 horas de grabación y el video está editado en 1 hora y media, a cierto tipo de tópicos, como por ejemplo lo que acaban de ver, ¿no? Informaciones muy específicas, muy precisas, muy crueles también, muy distópicas. Un memorándum escrito a mano en el año 76 que dice, ¿podría usted por favor decirme quién es el señor en el Pentágono encargado de enseñar las técnicas de tortura a los chilenos? Muchas gracias. Ese tipo de informaciones, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, esta obra, de alguna manera, es una obra que es una conclusión. Lo que le estoy mostrando es una especie como de conclusión en el sentido que tiene una hipótesis. Y tiene una hipótesis que tiene que ver con la cantidad de información que yo he ido leyendo y que he involucrado a otras personas para que lo hagan también, ¿sí? ¿Qué? Esto está volviendo hacia atrás, perdona. Y el sonido de este video se mezcla con el sonido de la caja que está adelante, con el sonido de los discursos de los políticos asesinados durante, no sé, del año 48 al año 82. Esta es otra obra, vamos hacia atrás, esta es una obra que es la que estoy exhibiendo en la Bienal de Sao Paulo,
en Brasil, se llama Historias de Aprendizaje. Son 520 archivos. Es una obra que tiene menos una hipótesis que la anterior. Básicamente se trata de interceptar espacialmente, volumétricamente, los archivos de la CIA con archivos brasileros. A través del equipo de investigación de la Bienal de Sao Paulo, conseguimos permiso y también tuvimos el tiempo de poder buscar los archivos brasileros sobre los organismos de inteligencia y los organismos de Estado, el Estado brasilero también, del periodo de va desde un poco antes del golpe de Brasil, el año 64, hasta el año 78, ¿sí? Incluía la muerte de João Goulart y de Kubitschek y de Lacerda, que son los últimos 3 líderes que son asesinados, ¿no? Entonces, volumétricamente, la obra lo que es una cruza de información entre los archivos de la CIA sobre Brasil, pero nunca son solo sobre Brasil, porque como Brasil interviene en otros lugares, entonces evidentemente también hay información sobre Chile, información sobre Argentina, información sobre Uruguay, con los archivos brasileros. En este caso, la estrategia de la obra era una obra mucho más monumental, tenía como la idea de dar una imagen de este volumen suspendido. La suspensión para mí tiene que ver con aquello, una cosa como psicoanalítica, ¿no? Aquello que no ha logrado o que aún no ha logrado caer, que aún no es completamente, porque no ha sido completamente elaborado, ¿no? Y entonces la obra era la cruza entre estas dos informaciones, una información interna de Brasil y la información de la CIA sobre Brasil, pero Brasil como el operador para el cono sur de la historia de nuestras dictaduras, ¿no? La otra característica material de la obra es que los documentos están transformados están trazados para ser cortados láser, que esta es una idea también que tuvo que ver con una idea anterior a la Bienal, y que es que yo me imaginaba, producto de la tacha, producto del bloqueo visual que produce la tacha, me imaginaba como si yo pudiera como levantar solamente la tinta del papel y quedarme con la tinta, ¿por qué? Ya no me acuerdo, pero esa era la imagen, quedarme solamente con la tinta del papel y con la tinta de la borradura, ¿no? Entonces, en esa imagen, que era más bien una imagen como poética, poder separar la tinta del soporte del papel, le daba a estos archivos una levedad que tenía que ver con esta suspensión, ¿no? Esta suspensión traumática de aquello que todavía no termina de caer, no está elaborado, tendrá que ser elaborado por los próximos 200 años, por muchas personas, por muchas personas de distintas nacionalidades también, ¿no? Entonces el volumen estaba pensado de una manera más arquitectónica para que pudiese también producirse un recorrido espacial donde en la escala 1 a 1, ¿sí? En la escala general, la vista de lejos que diera una sensación como de esta masa en suspensión liviana, además que cambiaba de forma, etc. Pero en la escala 1 a 1, donde las personas pudiesen leer fragmentos de esta información. También pensando en que la lectura total de los 520 archivos es físicamente, pero además experiencialmente imposible, ¿no? Un poco con la imagen de la imposibilidad de asir toda la información. Lo otro que sucedía es que al ser acrílicos, varios de ellos transparentes, excepto los negros que eran los que contenían las tachas, las sombras del volumen era en las sombras del volumen donde se proyectaba la información del texto, ¿no? Y esa sombra de volumen se iba sobreponiendo una a otra, formando una especie como de mancha general de información sobrepuesta. Estas son otras obras anteriores, quiero mostrarles la Biblioteca de la Historia,
que tienen que ver con esta noción que les dije antes de, estos son libros de historia latinoamericana, donde hay dispositivos materiales para insertarles a los libros los archivos desclasificados, ¿no? Son distintas piezas, digamos. Y voy a terminar mostrándoles esta obra. Es una obra del año 2013, es una obra que hice en México. Lo hago también pensando en esta información que apareció ayer sobre el asesinato y eliminación de restos brutales de estos 43 estudiantes mexicanos, que me hizo recordar recordar esta obra que yo había hecho en 2013. Esta es una obra que se llama Litempo, fue exhibida en México. En México hay una gran matanza y una gran masacre de estudiantes que ocurre en el año 68 en Tlatelolco, ¿no? Que es conocida como la matanza de la Plaza de las Tres Culturas o la matanza de Tlatelolco. Y lo que yo hice fue investigar y acceder a todos los documentos que habían de la CIA sobre la masacre de Tlatelolco y disponerlos en una línea de tiempo cronológica que iba desde el comienzo del conflicto, porque también Tlatelolco ocurre que es una operación política, hay un conflicto estudiantil, completamente banal, digamos. Los niños querían, no sé, pagar 10 pesos menos en la micro, pero esto empezó como a crecer como movimiento y se terminó transformando en un gran movimiento social en México que culmina con esta masacre, que probablemente tenga de las cosas más horrorosas que uno puede como concebir con respecto a un hecho colectivo, y es que la cantidad de muertos de Tlatelolco nunca se ha sabido. La lista de muertos de la masacre de Tlatelolco tampoco nunca ha sido establecida. Los cuerpos de los muertos de Tlatelolco nunca han sido encontrados o nunca fueron encontrados, ¿sí? Una masacre que ocurre en una plaza pública en la ciudad, cuerpos que desaparecen, nombres que desaparecen, familias que no reclaman. Y lo que hice fue, en esta obra, disponer toda esta información desde lo transparente al negro. La gradación, la gradiente va apareciendo en la medida que aparecen las tachas van apareciendo en la medida que la información se hace cada vez más precisa con respecto a la masacre misma, hasta que en la obra los que están más tachados y los que ya contienen una información que es más precisa pero que no podemos leer son los que caen al suelo y están desordenados, ¿no? Una especie como de línea de tiempo que como que colapsa espacialmente, ¿no? Y probablemente porque es muy difícil entender que ocurra una masacre de algo que no se sabe si fueron 1000 o 4000 personas. Es muy difícil entender que ocurra una masacre y que tú no sepas si se mataron a 1000 o 4000 en un día, ¿sí? Porque no es en un periodo de tiempo, es en un día. Es muy difícil entender de que esos 4000 o 1000 no tengan un nombre, ¿sí? Y también es difícil entender que esos familiares de esa cantidad indeterminada de personas no hayan reclamado por saber o por tener información, ¿no? Entonces también de alguna manera Tlatelolco, al igual que el Bogotazo, tienen estas características de ser estos hechos históricos que de alguna manera apagan a la sociedad, ¿no? Se produce una especie como de inversión energética, ¿no? Yo creo que, de hecho, los 43 estudiantes de México iban a ir a marchar en memoria a Tlatelolco, ¿no? Entonces, estos hechos no esclarecidos no sabemos por qué, porque parte de la información está,
siguen gravitando en las sociedades de una manera que es absolutamente anómala, ¿no? Bueno, con eso quería terminar. Muchas gracias.